Nacho y a todos los compañeros. Roberto Rivero Ocampo, ex candidato a la vicepresidencia. Buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Marvin, Carlos? Gracias por la invitación. Marvin Aguilar Umaña, analista político. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros del panel. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Mala. a ver. Ha venido filudo. No, en serio. Yo ya quisiera yo... No, el moderado es Ascender. el Sí, moderado. el moderado viene ¿sabes qué? desmoderado. Está desmoderado un Es poco. que estoy descansado de una semana Ah, tuviste de más, sí, vacación. sí. ¿Nos viste la semana? Sí, estuvo bueno. De tu cuarto. Sí. Ya. Bueno, ¿qué tal el presupuesto? A ver, ¿quién puede empezar a hablarlo en términos generales? Roberto, ¿cómo viste el presupuesto? A ver, yo, desde que a mí me gusta ver, digamos, y yo sé que por ahí va a ir un poco el análisis, digamos, de lo que vamos a hacer ahora y lo que se ha hecho por parte de varios analistas, ¿verdad? Es qué subió, qué bajó, Sí. qué se suprimió, qué se creó, etcétera. Pero a mí me gustaría, digamos, agregar algo y ponerlo sobre la mesa, o sea, estamos ante un presupuesto que no varió mucho en términos generales, ¿verdad? Con el presupuesto anterior, pero a mí lo que me gustaría es que empecemos a cuestionarnos sobre el uso de los recursos. Si varió un poco, si no varió, a mí, digamos, si le metemos 1.000 millones más a educación, yo creo que el sistema educativo tal como está no podría absorber eso, no tendría la capacidad. Entonces, creo que si bien es importante los montos, ¿verdad? Es importante la cantidad de recursos, etcétera, pero no todo se soluciona a base de meter o de inyectar más recursos, ¿verdad? Si hablamos de educación, por ejemplo, creo que una inyección de recursos debe ir acompañada de una reforma del sistema educativo, ¿verdad? Igualmente creo que hay que empezar a ver la letra pequeña de gastos, porque así los considero yo, ¿verdad? No son una inversión, son gastos mientras no se reformen. Por ejemplo, y aquí voy a caerle mal a un sector, pero ya le caigo mal de todos modos, entonces, que es el sector del transporte público, ¿verdad? Son 46 millones de dólares en concepto de subsidio para un sector que se resiste a modernizarse, maltrata al usuario, contamina, y nosotros tenemos que pagar por eso. Entonces, ese es uno. El otro, y van a decir, bueno, pero realmente de 6.400 millones de dólares, 46 millones no es nada. Sí, quizás no lo es, pero el impacto que tiene en la vida cotidiana, en digamos, la eficacia y la competitividad de la economía, pues sí que tiene un gran impacto. Y entonces son pequeñas cosas que podrían hacerse para que este presupuesto, ¿verdad?, que es como la madre de la política pública, pudiera tener o desencadenar unos efectos que por el momento no hemos visto. Puedo hablar también del FODES, un aumento digamos, hoy ya llega al 10% de los ingresos ordinarios. Entonces, estamos hablando de cantidad, ahí sí estamos hablando de una cantidad, digamos, significativa que es entregada a los municipios. ¿Te refieres básicamente a que sean cantidades que aumentan, pero que tú tengas la certeza de que las cosas van a mejorar? Sí, sobre todo de que los puedas condicionar en estos Claro. dos casos que te estoy mencionando. En los otros,
Vaya, hablemos de salud. Salud también es una apuesta, digamos, se otorga un presupuesto específico para medicamentos, pero seguimos con el mismo sistema de provisión de medicamentos y no estamos dándole pensamiento a cómo mejorar ese sistema sin que te signifique una ineficiencia en el gasto. Dejémoslo hasta ahí, tenemos todavía más tiempo para hablar de presupuesto. Vamos a tener 2 bloques para presupuesto. Okay. Yo creo que de los 5 problemas que El Salvador tiene y que este gobierno tendría que atender, creo que en el presupuesto se ha centrado en 3 de los 5, ¿no? Que es educación, que es salud y es seguridad. El refuerzo va hacia esas 3 áreas, ¿no? Eso es lo que podemos destacar de este presupuesto, que han sido carteras que se les ha aumentado, digamos, significativamente su presupuesto. Y colateralmente gobernación y claro, defensa por el lado de seguridad. Van a tener, exactamente. Lo que decía aquí el compañero tertuliano en relación a la, digamos, verdad, a que no solo hay que inyectar dinero, comparto mucho tu opinión en eso. Porque lo que debe de, digamos, en el caso de educación, los problemas son 2, que son cobertura y calidad. En este momento, por lo que podemos leer en el presupuesto, se va a dar, digamos, énfasis a la cobertura. Es decir, se crea una partida para que haya algo que no existía, ¿saben? Que es lo del mantenimiento de las escuelas, por ejemplo. Porque la gente va y construye, nada menos este día, el embajador de Estados Unidos tuiteaba que se había terminado una escuela en San Julián, en Sonsonate, ¿no? Dentro de esto de Fomilenio. Pero esta escuela con el tiempo, de aquí a un año, ¿verdad? Va a necesitar que le repares focos, láminas, pintura, los servicios, etcétera. Entonces, y el Ministerio de Educación, al parecer, tenía muy poco asignado para eso en relación a reparar las escuelas. Y por eso es que se miraban una serie de escuelas en láminas o debajo no de había árboles. ítem para eso. Agua, Exactamente. Entonces, yo creo que esa apuesta es para atender eso, de los 5 grandes problemas que tiene este país, es ese, que es el hecho de poder asignarle fondos al Ministerio de Educación para que pueda reparar eso, que no es suficiente aún. Y en el caso de salud, que también tú tienes razón, de que no solo es el dinero lo que a veces se necesita, es el hecho, por ejemplo, de que se ha hablado y el presidente creo que ha instruido a los titulares de salud para que se comience a trabajar en una dirección de medicina preventiva. Porque aquí podemos, solo de esto, de la medicina preventiva, los médicos o nosotros mismos podríamos estar en un programa explicando que lo mejor para un país o lo que pasa en el primer mundo, cuando tú analizas los mejores sistemas de salud del mundo, Singapur, por ejemplo, ¿no? España mismo, que tiene sistemas de salud, está entre los 5 mejores sistemas de salud del mundo, te das cuenta que la prevención es lo mejor. Es decir, hay que evitar ir al médico. Porque te cuidas, estamos hablando de la alimentación, estamos hablando del ejercicio, hay muchas cosas que tiene que hacer, que tendría que hacer impulsar esta dirección en conjunto con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Para poder evitar que la gente vaya a los hospitales, porque nunca se va a dar abasto con un país enfermo a que te atiendan rápido, que son las grandes demandas que hay en el sector salud, que es que la gente lo que quiere es que la atiendan. Sí. ¿Verdad? Y lo otro es que la curen, y eso está relacionado con las medicinas. Entonces, digamos, el refuerzo que se ha hecho también digamos, a la partida para medicina es para tratar de evitar que el cuadro básico, fíjate, no es ni siquiera todo digamos, el conjunto de medicina, sino que el cuadro básico nunca falte en los hospitales, ¿verdad? Que eso se ha convertido, te podría decir, en una obsesión del presidente, ¿verdad? Que no falten estas medicinas en los hospitales para que la gente no diga de que no hay medicinas o que tiene que comprarlas. Entonces, creo que esas apuestas y de seguridad son en las que se ha enfocado. Queda pendiente, y esto es una cosa interesante, queda pendiente este hecho de los otros 2 problemas que no hay que ignorarlos, que son los que la gente está sintiendo, que es que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Eso es muy importante. Y que dentro de cada familia salvadoreña hay alguien buscando trabajo y no lo encuentra. Carlos. Bueno, mira. Impresiones principales del presupuesto. Yo creo que hay cosas, tal vez de forma general,
Seguimos con el mismo modelo de presupuesto, algo que creíamos que, inclusive a petición de los organismos internacionales, debía de migrarse Bianuales, a un cosas así. presupuesto por resultados, y Ah. cosa que no se ha dado. Seguimos con la misma práctica de los modelos de presupuesto. Sí, ¿de logro en el monto, o resultado? en el monto yo creo que, o sea, por una parte están queriendo vender que hay una reducción del presupuesto con relación al 2019 y no es cierto. O sea, si tú quitas los 800 millones de dólares de los bonos, que era algo excepcional del año pasado, se está incrementando el presupuesto en alrededor de 500 millones de dólares. Exactamente. Hay un aumento también del financiamiento del presupuesto. Hoy es más grande el financiamiento que se está solicitando, y ahí es donde de alguna manera tú puedes ver el por qué algunos aumentos en algunas carteras. Pero esos aumentos en esas carteras no son significativos realmente para que haya una gran transformación de una política de Estado diferente. Se habla de la educación. Es que si tú ves el presupuesto del 2019 en materia de educación, eran 99 millones aproximadamente, 99 puntos y algo. Y hoy va a llegar a 100. O sea, la diferencia no es nada. Lo mismo está pasando en el tema de salud. O sea, es cierto que pueden haber ciertos incrementos, pero por decirte, ¿cómo es posible de que en educación estés incrementando un, no sé, 2-3% de acuerdo a lo que ellos plantean, pero en defensa estás incrementando alrededor del 18% de su presupuesto? Que hay una cosa rara por ahí, que le han metido 20 millones de dólares en otros, en gastos financieros y otros que hasta este día nadie entiende qué es, porque jamás ha pasado de $1 millón esa partida en el Ministerio de Defensa. Sería bueno que explicaran para qué es, a ver si no es algún bolsón que lo quitan por allá y lo pasan para acá, y como es defensa, es secreto de Estado, y de alguna manera pueden administrarlo de una forma diferente. Así que yo creo que hay que sincerarse. Yo creo que los diputados tienen una ardua labor. Ojalá lo tomen con una gran responsabilidad. El país con este presupuesto rompe inclusive la ruta de proyección que se tenía con el tema de la ley de responsabilidad fiscal, en cual deben de bajar la deuda del país de cara al 2030. Con este tipo de presupuesto eso será imposible. Así que yo creo que hay que ver, o sea, hay que leerlo. Yo ya tuve el documento que se presentó en la Asamblea, no he tenido el tiempo de leerlo al detalle, pero en términos generales es lo que veo. O sea, es un presupuesto como los que siempre ha habido, bajo ese modelo, y que se está incrementando el déficit fiscal, no se están cumpliendo los estándares de la ley de responsabilidad fiscal, que es algo importante para el país, y por lo tanto tendrán un ardua labor los diputados. Ok, es un presupuesto que tiene que ver con la situación en que entra un presidente y recibe un gobierno también. Básicamente es eso. Yo creo que... O sea, ¿se puede decir que este es el presupuesto de Bukele o no? Sí. Seguramente va a ser... No, claro que lo es, pero Sí. seguramente las circunstancias de entrar a un gobierno en menos de 6 meses, presentar un nuevo presupuesto, no va a ser muy fácil. El ministro de Hacienda es el mismo. Por lo tanto, sabe de qué se trata lo que están haciendo, y es el hombre importante para poder elaborar este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, Yo creo que hay una combinación ahí de cosas que, es cierto, el ministro es el mismo. Sin embargo, creo que, a ver, yo quiero dar beneficio a la duda. Digamos que para mí el verdadero presupuesto de esta administración va a ser el siguiente. Y va a ser el siguiente, y yo he escuchado, a ver, esto... ¿cuál va a ser el verdadero? Sí. El siguiente va a estar influido por las elecciones. 2021. Sí, bueno, pero yo, por eso digo, quiero dar el beneficio Ya. de la duda. Ok. Según dicen, Déjame ir al va a haber corte cambios. y seguimos hablando sobre este tema. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a Cosavi, Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o llamando al PBX 22 41 4200. Cosavi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241 4200. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Bueno, y en el caso de la partida secreta, ¿hay o no partida secreta? Yo lo que entiendo es que se ha eliminado. Hoy en la plenaria el diputado Parker, Rodolfo Parker, decía de que ha detectado, digamos, bolsas negras, ¿no?, en algunos ministerios. Carlos acaba de mencionar que hay una en el Ministerio de la Defensa. Entonces, lo interesante de esto es que esos recursos van a estar hoy auditados por Corte de Cuentas. No entran ya en aquella categoría, ¿verdad?, de, digamos, de reserva, amparados en la ley de Pero OIE. pero si están en el Ministerio de Defensa, no es tan fácil auditarlos por Corte de Cuentas, porque el Ministerio de Defensa tiene una calidad de reserva. No, pero digamos, todos los fondos que se le asignan a la cartera de defensa son auditables por Corte de Cuentas, tienen que. Y el ejército... Auditables sobre la base de lo que ellos digan, bueno, pero no contrastado con otra realidad. Bueno, pero el ejército tiene que entender el papel que está jugando en este proceso, ¿no? Tenemos que creer de que han entendido que no pueden manejar un dinero, digamos, a discrecionalidad. Y el otro parece ser que está en la cartera de Seguridad y Justicia, o Justicia y Seguridad. Entonces, también pero en la que parte son, de inteligencia, me parece. digamos, pero son auditables. Porque el único que tiene aquí, digamos, esa categoría de que es gasto reservado es la ley del OIE. Entonces, de alguna manera creo que a pesar de que puede existir eso y que los diputados es labor de ellos, ¿verdad?, digamos, trabajar, sentarse y descubrirlo, y es labor de Corte de Cuentas auditarlos durante el ejercicio de ese dinero, creo que eso es un avance en relación a que efectivamente la partida secreta y después de gastos reservados ha desaparecido del presupuesto de manera formal, tal como lo ordena la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pues, y no se le ha dado, si tú quieres, otros nombres, ¿verdad?, que vayan a parar finalmente a Casa Presidencial, porque OIE tiene su presupuesto, ¿verdad?, puede ser discutible si es mucho o muy poco, ¿verdad?, eso es una cosa que es discutible. Y que está declarado como secreto de Estado por este gobierno también. Exactamente. Entonces, y no puede ser auditado. Bueno, por eso. Y, digamos, ya Casa Presidencial tiene su propio presupuesto para trabajar. Presupuesto que también va a ser auditado, está sujeto pues a ser auditado por Corte de Cuentas. Aquí yo creo que el reto aquí, fíjate, más allá de todo eso es que las instituciones funcionen, que la Corte de Cuentas audite, ¿verdad?, estos fondos. Debe de hacerlo. Si no, realmente ahí es donde tú te das cuenta que las decisiones que toman los diputados al elegir los funcionarios de segundo rango pueden ocasionar, digamos, dentro, ya para comenzar como preámbulo del 87, puede crear una animadversión del pueblo, Marvin, hacia ellos. ¿Tu pues. teoría es correcta? ¿Aumentó el presupuesto de la Corte de Cuentas? Entiendo que es que entiendo que los aumentos van específicamente a estas 3 áreas que mencionábamos en el bloque anterior. Entiendo que no. La gran no mayoría, la gran mayoría quedan iguales. Corte de Cuentas de siempre. Es que el punto, como decía Ocampo, no es tanto de recursos. No es eso lo que va a hacer que cambie. Es que Corte de Cuentas, los magistrados cumplan la ley auditando los fondos y que no den finiquitos express a nadie hasta que no estén auditado el ejercicio para el cual ha sido electo ese funcionario. O sea, han dado finiquitos ya a Óscar Ortiz, han dado finiquitos a Sánchez Serén y acaban de salir de la presidencia. Entonces, ¿cómo es que en 3 meses ya auditaron 5 años de gestión? Y hasta ahorita... Se audita año por año. No, por eso, pero aún no sabemos
pero aún no sabemos, por ejemplo, los casi un poco más de 170 millones, 192 millones que manejó en la partida secreta o de gastos reservados. Y entonces ya de repente, cuando tenemos dos expresidentes que están siendo procesados precisamente y que estos dos expresidentes también recibieron el finiquito, ¿verdad? Por cuando terminaron su gestión. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer hoy la Corte de Cuentas, so pena de que no le pase lo mismo que a Hernán Contreras, que por andar dando finiquitos express, vea, se le ha levantado un proceso. Hay un proceso con él. Espero que los titulares, los magistrados de Corte de Cuentas actuales, o los que les va a tocar, digamos, auditar la administración Bukele, pues no se vayan a ver involucrados más adelante en eso. Es que tienen que funcionar las instituciones. Yo creo que tenemos que transformar la Corte de Cuentas. Pero, de verdad. O sea, ¿hay o no partida secreta? Había diputados que están diciendo que sigue habiendo igual. Es que la partida secreta, te comento un poco, o sea, antes de cuando llegó Funes, todavía existía, entre comillas, la partida secreta. Vino la Corte, la Sala Constitucional, declara inconstitucional esas operaciones que se hacían y de alguna manera lo que hacen es transformar el mecanismo, ¿verdad? Incluso lo hizo con mucha mayor fuerza el gobierno anterior del presidente Sánchez Serén, que al OIE le trasladan una gran cantidad de fondos y lo declaran secreto de Estado. Entonces, al final de cuentas, ese bolsón lo meten ahí. Ahora, ¿qué es lo que hay? la partida de gasto reservado. Claro. O sea, que era auditable. La partida normal de gastos reservados que estaba en el presupuesto la están eliminando, sí. Pero en el OIE tienen los recursos. O sea, y están declarados como secreto de Estado. Nada más que ahora es la partida del OIE. 17 millones de dólares, inclusive. O sea, se ha reducido, sí. Pero se ha reducido, tú la ves que se ha reducido porque la habían hecho crecer innecesariamente. Llegó a tener casi 80 millones de dólares en una ocasión y yo creo que esta última era 30. Ahí? No, y yo te lo digo, o sea, no necesitas 17 millones de dólares para el OIE. ¿Cuánta gente trabaja en la OIE? Yo trabajé en el OIE cuando se fundó, los 3 primeros años, soy del grupo fundador del OIE y te puedo decir que no necesitan esa cantidad de recursos. O sea, eso te lo digo con conocimiento de causa, para hacer operaciones de inteligencia, para el objetivo de lo que de verdad la Constitución establece, no necesitan esa gran cantidad de recursos. No sé si tú te recordarás, el mismo Oscar Picardo escribió un artículo en El Faro por ahí, que te hace una comparación entre el tema de la Universidad Nacional en el área de investigación versus el OIE, que qué es más importante, o sea, si era el OIE o el área de investigación, porque era increíble la cantidad de recursos asignadas a una cosa y a otra cosa. O sea, el OIE no hace inteligencia en el exterior, fuera de las fronteras patrias. ¿Qué hace la OIE básicamente? A ver, yo creería... Es identificar amenazas al país. A ver, pero yo creería que lo primero que la OIE debe hacer es verificar la lealtad al presidente de sus cercanos. No es su trabajo. No es su trabajo. Yo creería que no es su trabajo. El presidente tiene que estar seguro. El organismo de inteligencia del Estado lo que tiene que hacer es identificar posibles amenazas al Estado salvadoreño. Eso, no, pero hablemos, Estado no. ¿Cómo no? Es al Estado. Sí, o sea, esa es su función constitucional. Terrorismo, crimen organizado, ese tipo, pero aquí adentro del país, o sea, para eso funciona, inclusive pero también eso lo hace en el campo externo de inteligencia de la Fuerza Armada. Es que inteligencia militar, entre comillas, la policía. No hay inteligencia de Fuerza Armada realmente, ni de policía, esos son inventos. Claro, o sea, no, legalmente, constitucionalmente. O sea, el único organismo de inteligencia del Estado se llama OIE. O sea, se quitó de la Fuerza Armada la inteligencia para poder trasladarla a un organismo civil con los acuerdos de paz. El Ministerio de Defensa hace su labor en función de las amenazas también que tienen que ver con el exterior de los posibles conflictos, caso Honduras, por decirte, el tema del Golfo. Tienen que estar constantemente haciendo algún tipo de inteligencia, pero para eso está el OIE. Que es el conjunto la herramienta, sí, pero la herramienta que deben de ocupar es el organismo de inteligencia. Yo tengo mucha información, ¿eh? Sí, pero no es... porque yo la inteligencia política, yo conozco gente que ha trabajado en la OIE muchos años atrás que te cuentan. Nosotros le entregamos todos los días un informe al presidente señalando qué es lo que dijo, por ejemplo, un gran empresario de usted el día de ayer. Pero eso es ilegal. ¿Qué es lo que dijo por teléfono? Claro. Pero es ilegal. O qué están tramando estos empresarios que están parte, o sus mismos compañeros de partido, en qué andan en estos momentos. O sea,
Le están diciendo políticamente Por eso, cómo está su pero estabilidad. están haciendo un uso inadecuado del organismo de inteligencia Ya. del Estado. Ok. Sí. Yo solo quiero terminar la idea que empecé en el bloque anterior sobre si realmente este es o no es el presupuesto del presidente Bukele. Yo creo que, digamos que en este no tuvo suficiente tiempo para hacer todos los cambios y todas las modificaciones que, digamos, cualquiera quisiera al llegar a la silla presidencial. Pero para el 2021, y entiendo que para el 2021 ya va a haber un presupuesto por resultados, entonces ya deberíamos de empezar a ver, digamos, cómo se recorta despilfarro, cómo se corta el gasto superfluo, toda esa grasa que tiene el Estado y que de aquí a septiembre del otro año este gobierno va a tener el tiempo de identificarlo, ¿verdad?, adecuadamente. Hoy hizo recortes un poco a la ligera, pero digamos lo que, a ver, una reforma del Estado tiene ¿Tú crees que lo va a hacer antes de las elecciones? no sé, pero por lo menos no tendría la excusa del tiempo, ¿verdad? Este presupuesto inclusive que se está presentando es un presupuesto electoral. Pero Sí. digamos que ahí, en el próximo, ya deberíamos de empezar a encontrarle sentido y empezar a ver cómo se cumplen las promesas de campaña. Por ejemplo, la eliminación de la contribución especial, ¿verdad?, del impuesto a telefonía, por ejemplo. ¿Y cómo vas a suplir eso, verdad?, con un mayor ingreso a través de la inversión que va a venir, etcétera, etcétera. Pero también cómo le das sentido a muchas de las cosas que los economistas te están diciendo, que tenés que revisar los subsidios, tenés que revisar la exención de impuestos, etcétera, para orientar adecuadamente la inversión social, que la inversión social tenga un sentido de insertar a la gente en un mercado laboral formal o que pueda emprender para sacarlas de situaciones de vulnerabilidad. El monotributo, hablas tú, por ejemplo. No, sí, puede ser, pero como también los programas sociales que forman parte de un sistema de protección social, digamos, empezás a ver políticas públicas. O sea, ya en un año no hay excusas para no empezar a ver políticas públicas que tengan un objetivo claro, ¿verdad?, de crecimiento de la economía, creo, Oscar, etcétera. Roberto, perdón. Gracias. Yo creo que esta era una buena oportunidad para dar señales. Sí, no, yo ¿verdad? también creo. Y esas señales no las estoy viendo. Y te voy a poner un ejemplo súpermente claro. Muchos criticamos a la Asamblea Legislativa por los despilfarros que se daban. Sí. Y tan es así de que la Asamblea Legislativa vendió todas las camionetas, se eliminó el seguro de los diputados, el seguro médico de los diputados y otra serie de cosas sobre viajes que hubo reducciones y ese tipo de despilfarros. Ok, vámonos al órgano ejecutivo. ¿Han eliminado seguros médicos en este presupuesto? No. No sé. Van más de 50 millones de dólares en seguros médicos de los funcionarios. Las camionetas las siguen usando los mismos funcionarios. La gasolina, los celulares. O sea, todo lo que le criticaste a la Asamblea Legislativa, estos funcionarios lo están usando. Entonces, ¿por qué no das las señales adecuadas de un buen uso de los recursos para no tener ese tipo de despilfarro? Ahí es donde empezás a dar el ejemplo que de verdad necesitas ahorrar recursos. Yo te pongo el otro ejemplo. Hemos visto que el presidente, desde que viaja y siendo presidente en los últimos 4 meses, viaja en un avión privado particular. Y eso se paga con fondos estatales. ¿Es correcto? Y si no se paga con fondos estatales, ¿quién se lo pone? ¿Verdad? O sea, son una serie de cosas que tú empezás a decir, bueno, ¿y cómo es que criticabas el despilfarro? Ok. Y también sería grave si fuera un empresario privado Sería más grave. que tiene intereses en el país. Claro. Porque tiene, Yo preferiría que lo critiquemos por malgastar el dinero público que porque un tercero privado le esté dando un avión a la disposición. Y hay una cosa... Bueno, te el corte. Sí, Sí, ya bueno. me están ya. Ah, Ya volvemos. bueno, pues. Bueno.
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. ¿Sabían que el Sistema Fedecrédito es la red financiera con mayor cobertura nacional porque está presente en 195 municipios del país? Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, a ver, estamos en el segundo tema, vamos a entrar al segundo tema de esta noche, que es el del artículo 87. Y es que, explicando un poco lo que sucedió, a raíz de la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra en Perú, porque Perú tiene una legislación que permite la disolución del Congreso, un sistema político un poco diferente al nuestro, mucha gente en redes sociales han arguido que el artículo 87 debiera servir para disolver la Asamblea Legislativa de El Salvador porque se está oponiendo a lo que quiere hacer de bueno el nuevo presidente del país, Nayib Bukele. Entonces invocan el artículo 87 de la Constitución que dice exactamente esto. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional, alterado por las transgresiones de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. ¿Quién abre fuego sobre esto? Yo quiero empezar y dejar algunas cosas ahí para que los colegas también abran fuego. Yo creo que acabas de leer el artículo 87 y me parece claro que es para restablecer el orden alterado, exacto, ¿verdad? Ahorita no estamos en una situación en donde se deba restablecer un orden, o sea, no se ha alterado el orden, pues, es decir, a mí, o sea, ninguno de los diputados, con excepciones, ¿verdad? Son santos de mi devoción, pero no por eso yo voy a promover, digamos, la insurrección o ir a la asamblea, encerrarlos y quemar el edificio, ¿verdad? Porque hay algunos en redes sociales que irresponsablemente están proponiendo cosas muy similares. Y yo creo que no se dan cuenta, ¿verdad? Porque según ellos están haciendo esto por favorecer las propuestas del presidente Bukele. Yo creo que no se dan cuenta del daño que puede ocasionarle esto al país. Aunque sea una propuesta, digamos, un poco loca, ¿verdad? Pero ya se hizo tema nacional. Sí, ya se hizo tema nacional. Y digamos, yo lo puedo entender de alguien que dice, un ciudadano que está molesto y dice, no, sí hay que ir y hay que sacar a los diputados, ¿verdad? Para que gobierne el presidente tranquilamente. Eso es una cosa, pero cuando ya lo dice un diputado, entonces, o figuras públicas, a mí esto ya me empieza a digamos, no sé si ellos calculan hasta dónde pueden llegar sus comentarios, ¿verdad? Porque eso a cualquier inversionista, hoy en la mañana creo yo que estaba, o ayer, el ministro de Hacienda diciendo, digamos, muy orgullosamente que ya tienen casi seguros más de 5,000 millones en inversión para los próximos 5 años. Yo me pregunto qué podrá pensar un inversionista que dice, puchica, ¿y qué pasa un diputado del partido oficial llamando a la insurrección? ¿Verdad? En redes sociales, sí, bueno, quizás no sea un pronunciamiento oficial del partido, pero creo que no se da cuenta que esto puede estar generando cierta incertidumbre para los inversionistas, para los organismos financieros, y para cualquiera que está pensando en que El Salvador por fin
digamos, los empresarios también, la ANEP, por ejemplo, dice, vaya, por fin ya tenemos un entorno amigable favorable para el Ok, empresario. pero, a ver una cosa. Para mí, cuando leo esto, para mí esto está dedicado a un presidente de la República, no a este, obviamente, a cualquiera. Porque el único poder que en un país puede romper el orden constitucional, porque tiene el poder de la fuerza, es la presidencia de la República, no es la Asamblea Legislativa. La Asamblea puede obstruir, puede molestar un ejercicio, puede frenar cosas, pero alterar el orden constitucional solo lo puede hacer el que tenga el poder de la fuerza, el Ejecutivo, un presidente. Yo creo que este artículo va más dirigido a los presidentes. Va más orientado a eso, por el a un tipo de presidente poder que se vuelva ejerce. dictador, autoritario. Claro. Mira, yo de alguna manera comparto mucho con Roberto lo que está planteando. O sea, se le está haciendo un daño al país inimaginable. O sea, cuando un diputado del partido de gobierno hace ese tipo de cosas y un coro de gente que está orbitando alrededor de la presidencia de la República hace exactamente lo mismo, llegando al punto de nacionalizar este tema, ¿vea? Eso retira la inversión. O sea, por un lado estás diciendo, gracias a Estados Unidos por bajarnos el nivel de alerta, hoy somos un país más seguro, la inversión va a venir y estás haciendo una gran campaña, y por el otro lado, con la otra mano, estás deshaciendo absolutamente todo. O sea, yo creo que es una irresponsabilidad de magnitudes inimaginables lo que está haciendo esa gente al querer de alguna manera ocupar esa herramienta para atacar a la Asamblea. Pero yo quiero llegar a otro punto. Es que, ¿qué causa eso? ¿Qué causó ese problema? Y lamentablemente tengo que decirlo con toda la sinceridad del mundo. O sea, que quien ha generado esto es el presidente mismo de la República. Tiene un ataque calculado y sistemático en contra de la Asamblea Legislativa desde el primer día que asumió el gobierno. Está acusándolo permanentemente a la Asamblea Legislativa de obstaculización, y ante esos señalamientos de obstaculización es que se dan estas reacciones en el contexto de lo que estaba sucediendo en Perú. Pero es que yo le pregunto, y ayer lo hablábamos con Marvin en un programa en la radio, yo quiero un ejemplo, pero uno solo, que me digan que en estos 4 meses de gobierno del presidente Bukele, la Asamblea Legislativa le ha obstaculizado algo. O sea, se le ha aprobado lo que ha solicitado. Y lo único que no está aprobado es el préstamo de los 91 millones, primero porque lo mandan 2 meses tarde, y segundo porque su ministro de Seguridad se ha negado a asistir a la Asamblea Legislativa en 2 ocasiones a dar explicaciones. O sea, si es que aquí la gente no va a aprobar las cosas solo porque el Ejecutivo así lo quiere sin dar explicaciones. Y eso es lo lamentable, que estamos viendo un Poder Ejecutivo ya con actitudes un poco bastante bajas en democracia, y que no entiende la separación de poderes que existe en este país. Yo he estado haciendo un llamado de atención inclusive en las redes sociales, en el cual se está cerniendo una amenaza para el país de verdad, y lo digo con esa seriedad, una amenaza que no entiende que hay que ser transparente, que hay que dar explicaciones, y que cree que todo orbita alrededor de las elecciones del 2021 con un solo objetivo, y es tener el poder absoluto el 2021 en la Asamblea Legislativa. Ese es evidente lo que se está haciendo con relación a ese tipo de objetos. Ajá. Yo pienso que estoy de acuerdo que hay que sacar a los diputados de la Asamblea Legislativa, Hay mecanismos. pero Sí, totalmente 2021, el 2021 en las elecciones. Eso es Ahí lo de que ese yo- gusto. Lo que yo personalmente pienso. Ahora, lo que sucede, creo yo, que hay dos situaciones que tenemos que entender en esto, que son parte, digamos, de la idiosincrasia y de la, digamos, la idea que hay en el imaginario nacional. Y es el hecho de que ha habido una tradición de los partidos políticos de obstaculizarse los unos a los otros. Arena al frente, el Frente Arena, y lo que se percibe de alguna manera en la población no es el hecho, quizás, como dice Carlos, de un caso específico o varios casos específicos que existan, pero sí hay como una especie de amenaza constante, latente si tú quieres, a la hora de que se hablan de algunos proyectos, digamos, ¿verdad?, donde puedo aceptarte que quizás el lenguaje se caldea, ¿no? Porque el diputado Arena, por ejemplo, en algunas oportunidades ha dicho que sí va a votar, después dice que no va a votar, ¿verdad? El diputado Ricardo Velázquez Parker ha dicho que él no va a apretar ningún botón por nada de lo que pide el presidente.
Entonces, de alguna manera eso caldea los Pero ánimos. eso es normal en todo sistema político. Claro. del Y un mundo. presidente claro, no tiene por qué claro. ordenarle a un diputado que apriete un botón sin Claro, explicaciones. Claro. Yo lo que creo es de que lo que hay aquí entonces es una especie de defensa de un proyecto, ¿vea? De un proyecto de derrotar a la hegemonía de dos partidos políticos y donde la gente está vigilante de que no se le vaya a, digamos, a boicotear. Yo cuando leía esto de la aplicación del artículo 87 ¿va? En nuestra sociedad, a lo largo de nuestra historia, incluso en la época colonial, han habido insurrecciones y todas han terminado mal. Quizás las únicas que podría decirse que algo lograron en los 200 años que llevamos de república es la Declaración de Independencia del 15 de septiembre de 1821, que terminó, ¿verdad?, digamos, con el coloniaje español, pero Y no fue una insurrección. pero que ahí mismo, no, ahí mismo, fíjate, se excluye al pueblo. Sí. En el artículo 1 se excluye al pueblo de la insurrección, o sea, sí fue insurrección, pero de las élites criollas, ¿verdad?, contra la corona española. Y inmediatamente después, todos esos años, que en Sudamérica y en Norteamérica hubo guerras, insurrecciones, para deshacerse de los españoles, resultó que en El Salvador o en Centroamérica nos fuimos a la guerra después de la independencia entre nosotros y con los vecinos, ¿va? Entonces pasamos todo el siglo XVIII en guerras. No hubo guerra de independencia, pero sí hubo guerra entre liberales y conservadores. Y la otra insurrección es precisamente la que termina con los acuerdos de paz en 1992, en las cuales hemos ya visto, ¿va?, cómo ha trascendido la historia, donde finalmente aquel 1992, que lo vivimos todos, ha venido con 30 años después, con una gran decepción nacional. Entonces yo apelaría, fíjate, a que hay en América Latina, el Latinobarómetro, por ejemplo, que es algo interesante para medirlo, donde la gente está dispuesta a renunciar a la democracia. A ceder un poco de ¿Verdad? democracia. No, si hay un gobierno... No, a renunciar no. No, si hay un gobierno que le exactamente, autoritario, que es ya renunciar a la democracia. ¿Y a qué se debe esto? Se debe precisamente a que, si tú quieres, la Asamblea Legislativa suele utilizar demasiado tiempo para situaciones en un país que le urgen las resoluciones. Voy a ponerte el caso. Cuando tú lanzas desde el gobierno una mística 724, ¿vea?, que van a trabajar los ministros, ¿vea?, 24 horas, y tienes una asamblea que solo se reúne una vez por semana, entonces, y que ahí vamos a ver si se aprueba o no se aprueba, porque hay que discutir, hay que discutir, hay que discutir. Y así es la democracia. Así funciona la institucionalidad de un país democrático. Pero eso cansa a la gente. No. Ok. Por eso es que ves que en Perú, Tengo que ir al corte. Marvin. enquistadas en la Marvin. Asamblea peruana, las élites corruptas presidente de políticas, la República la gente ha salido a manda- apoyar. Es que no. Ahí la lo que está, gente- no. Ahí creo que. El Primero, humorismo. Perú tiene un mecanismo Su constitucional constitución lo permite. para de ese acuerdo, caso. de acuerdo. Y segundo, ahí la Asamblea De acuerdo. estaba haciendo una nueva sala constitucional ad hoc para proteger a todos sus corruptos Exactamente. políticos. Entonces, Bueno, el pueblo, que es lo que pero es que hay una- Marvin, pero hay una gran aquí similitud. nadie, ni el presidente de la República, Pero se hay puede una gran abrogar la similitud. representación del pueblo para Pero hay convocar a una es insurrección. que la Eso no puede ser. La insurrección, Pero una de aquí las no hay ese características- mecanismo. Y la Aquí gente no está espontánea. preocupada por eso, Es que Marvin. no estoy diciendo que existe el mecanismo, pero sí lo que hay en El Salvador, igual a Perú, es una indignación contra el Parlamento. Y es una indignación también contra el órgano judicial. Es contra todo el sistema. Exactamente. Entonces, la insurrección... No es solo contra el Parlamento. Exactamente. Sino mira El cuánto sistema. porcentaje votó en la presidencial. Pero quien protege ese sistema del que la gente está cansada, tú lo puedes ver reflejado en la Asamblea Legislativa. No necesariamente. Entonces, entiendo que no existe ese mecanismo, pero sí soy, digamos, de los que está de acuerdo en que entonces habrá que incluirlo en la Constitución. pero si hay elecciones en tan poco tiempo, Hay que cambiarlo. hay tenés que esperar eso. Exactamente. No Yo estoy- puedes quemar naves antes de Estoy de acuerdo. una salida tan cercana. Estoy de Vamos al acuerdo. corte, ya volvemos.
50 tenemos aquí, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Saludarle, caballero, muy buenas noches. Mauricio Sandoval dice, estimado Carlos, el presidente no es un salvadoreño que va, como dicen, coyol quebrado, coyol comido, para gestionar que viajó o que viaje en avión privado y porque defiende a la Asamblea si gastan muchísimo en bonos y tienen personal hasta de sobra. Pregunta. A Donay Mejía, el señor Araujo, el porcentaje mayor del Ministerio de Defensa se debe a que su presupuesto es menor y un incremento significativo hará ver un alto porcentaje, pero no es cierto, los incrementos en educación y salud son mayores, aunque sus porcentajes son menores. Edwin Segovia dice, en el tema de presupuesto, nadie menciona la promesa hecha por el presidente a los veteranos de cumplirles su ley. Pregúntele a sus invitados si para 2020 se cumplirá esa promesa, que además es ley de la República, de darles $300 mensuales de pensión. Rafael Castellanos dice, lo mismo aplica a la destitución del presidente en otro artículo de la Constitución, lo que ciertamente no aplica ahora, pero de seguir en ese camino viciado que han iniciado en las redes, puede aplicar fácilmente. No se confundan presidente y seguidores, dice Rafael Castellanos. La exdiputada Lorena Peña dice, poner a debate como posibilidad los golpes de Estado es como poner a debate si es necesario cumplir la Constitución y los derechos civiles y políticos de todos los salvadoreños. Agenda rara, cuestiona Lorena Peña. Jaime Carballo dice, señor Ocampo, ¿qué defiende si se supone que existe un plan de trabajo que fue presentado en época electoral? Sencillamente se sigue en la misma línea de no querer cambiar la economía del país. El Salvador no puede esperar más tiempo para salir de donde se encuentra. Óscar Canjura dice, debatir sobre la eliminación de un órgano de Estado es como plantear aspectos favorables de instaurar una dictadura en el país. Y Eli, aquí unos pocos
están contra la Asamblea porque quieren ordenar a los diputados y no seguir los trámites normales. El resto del país no está en contra, sí quiere cambiar algunos diputados, pero tampoco dar poder absoluto al Ejecutivo. Vamos al estudio para las respuestas. ¿Listos, señores? Sí. Creo que ha dónde sido quieren? contra los compañeros, la mayoría de tweets. No, mira, alguien habló sobre el tema del avión presidencial. A mí me gustaría que fuera transparente la presidencia de la República y nos contara de qué forma ese avión está siendo utilizado por el presidente. O sea, no quiero decir cosas que he escuchado, pero me encantaría saberlo. Sobre Igual todo que todos porque el los presidente salvadoreños. Bukele criticó los viajes Claro, que hizo claro. el presidente Furio de un avión privado también. Claro. Y si hablamos de despilfarro, yo creo que hay más grasa en el órgano ejecutivo que en la Asamblea Legislativa. O sea, no lo estoy defendiendo a la Asamblea Legislativa. Tiene que ordenarse más, profundizar más ese tema del despilfarro también, a pesar de que ya hizo un gran avance. Me gustaría ver al Ejecutivo haciendo al menos lo que ya hizo la Asamblea Legislativa y te puedo asegurar que habría suficientes recursos para que los hospitales estuvieran de verdad Ojo con lo que abastecidos. estás diciendo, que eso es despido de gente. Y solo porque es el Estado hay que tenerlos ahí. No, O sea, pero mira, es que esa planilla la aumentó el FMLN en 1.100 millones de dólares. por eso, o sea, Yo hay te que sacaría- revisarlo. Yo te sacaría de ahí a los policías, los médicos y los No, profesores, por eso, ¿verdad? correcto, es que eso es evidente. Y médicos, Inclusive ¿verdad? habría que darles más. Pero de repente son Claro. carteras que deben de necesitar. Hay pero, formas. pero ojo con eso, cuando decís eso, estás también despertando otro sector Pero es que si hay, que estás hablando de despidos masivos. si hay una ¿no? gran cantidad de gente innecesaria, pues no debe de estar ahí. De acuerdo. O sea, eso es así y es lo correcto. O sea, pero entonces vas a tener la oposición de los sindicatos. pero hay haciendo formas eso. de hacerlo. O sea, yo he trabajado en instituciones públicas Solo- en el cual hemos reducido solo instituciones un reto. sin ningún conflicto. Solo Se por puede decirte hacer. algo, solo un reto que tiene este gobierno es de arreglar con los sindicatos del Ministerio de Salud ese escalafón que es lesivo al país y que no beneficia a todos los miembros, los empleados del Ministerio de Salud, por decirlo así también. Entonces ahí se va a necesitar una gran inteligencia política para poder tomar esas decisiones. Mira, pero yo de verdad que no entiendo y yo creo que en campaña hablamos bastante del tema de la ley de la función pública. Los sindicatos yo sé que se oponen, de hecho en la última manifestación decían pensión digna contra la ley de la función pública. Me imagino yo que hay desinformación, intereses creados, etcétera, pero el tema es que no es una ley para despidos, es una ley para ordenar cómo se maneja, digamos, todo Las contrataciones, los capitalismo. ascensos. Exactamente. Solo con que empezar de ahora en adelante de esa nueva Exacto, forma, sí, hay la ganancia. gente que ya está dentro tenés que capacitarla para que Claro. esté apta para desarrollar sus funciones, etcétera. Y yo lo que le diría a quienes están ahí con esto del artículo 87, bueno, entraron o todos estamos, digamos, en este juego, digamos, democrático y hay que esperar las elecciones del 2021. Ahí se van a dar gusto, marcando, digamos, por rostro y qué bueno sería promover esto de la revocatoria de mandato. Que Claro. es, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de lo que dijo Rafael Castellanos? Sí. Que había un artículo dirigido básicamente al presidente de la República. Son Sí, sí. 56 y que señala votos que un presidente de la República puede ser quitado del poder con 56 votos. con Pero no 56 la votos Asamblea. en caso que médico reconocido Ahí están las determine- causales, son varias causales, Sí. ahí están las causales. Exactamente. Algo, también Lorena Peña creo Pero que no se hizo, puede hacer eso. Lorena Peña hizo un comentario de que porque estamos debatiendo sobre ese tema del artículo 87. Lo dijimos al principio. Pero Lo yo dijimos al creo principio. yo creo que es necesario porque es un tema que se hizo tendencia y que le está haciendo un daño al país Lo y es dijimos al bueno, principio, bueno aclarar sí. este asunto. Sí. Lo dijimos al principio que la idea no era crear morbo sobre esto, sino que al revés, digamos, establecer las cosas con mayor claridad y no... Yo quisiera y un poco hacer atreverme. un llamado a la gente que se deja llevar por... Yo quisiera de la- atreverme a hacer, digamos, un análisis a futuro por lo que a la hora de estudiar la historia salvadoreña. Por ejemplo, e invito quizás a ustedes también para que revisen esto de la huelga de brazos caídos del 42 contra el general Maximiliano Hernández Martínez. Hay una cosa que parece ser está sucediendo en el país y esto deben de tenerlo muy en cuenta los dos grandes ex partidos de El Salvador, y es que ellos han perdido por ahora la legitimidad. Tienen la legalidad porque tienen mayoría calificada Arena y el FMLN en la Asamblea Legislativa, pero no tienen legitimidad. Y creo que va a ser bien difícil Pero que eso la es muy recuperen. subjetivo. No, es que Eso es muy subjetivo. ¿Sabes a qué vamos? Pero ¿por qué tú decís que no tienen legitimidad? Sí, ¿Por Porque qué? la perdieron el 3 de febrero. ¿Por Pero qué? la obtuvieron, No. la tuvieron en De el acuerdo. 2018. O sea, Arena tiene los diputados que tiene por legitimidad del pueblo. Por orden institucional tienen que mantenerla y así será hasta el 2021. Pero Claro, son legítimos. claro, De acuerdo. eso es legítimo. No, eso es
legal. Es que Eso es no legal. confundas Lo mismo. escoger No, presidente. no, legitimidad y legalidad es totalmente no, distinto. no, es totalmente depende. distinto. No confundar la popularidad Es que si fuera por presidencial eso, con la Es que- asamblea es ni que con los alcaldes. Un político necesita esas dos cosas para poder hacer lo que quiere O hacer. sea, que un presidente de la República, al cabo de un tiempo, si pierde puntos de rating, va a ser ilegítimo. Sí, para la población sí. No, Lo Es va a legítimo hacer. hasta el último día de su mandato. Total, eso es legal. No, Legítimo. es No lo legítimo. podés- hay una gran diferencia, pero lo que quiero, Bueno. lo que quería decir rápidamente es esto. Nos encaminamos a que Arena y el FMLN ya no tengan, ojo, la representación de oposición. Quien la tiene es el pueblo. ¿Y a qué me refiero con el No, pueblo? no es cierto, Espera, es que no, eso se está formando. ¿A qué me refiero con el pueblo? Me refiero que se va a armar un bloque ciudadano y te voy a mencionar 3 problemas que van a estar ahí, que son lo de las pensiones, ojo con la marcha negra, ojo con eso que No es pasó. primera vez que sucede. No, de acuerdo. Lo otro es, si se acuerdan, ese paro de labores anunciado por los estudiantes de medicina, por ejemplo, Que el presidente le tuvo miedo que finalmente Ok. se arregló. decisiones. Señores. Y el problema del agua. Eso es muy importante. claro. Tema eso- importante que va a ir saliendo. esos bloques Y allá han ciudadanos. estado. Y allá- No es nuevo. por supuesto. Ok. Pero ya el partido que quiera subirse a eso no va a poder. Y va a Gracias, ser mi repudiado. estimado. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Un gusto estar Madre, con ustedes. muchísimas gracias. Roberto, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.